largo de nuestra historia nos hemos preguntado cómo ha surgido el derecho penal, por lo cual el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos acerca de las escuelas del derecho penal y cómo éstas han aportado en el sistema judicial. Este trabajo ha sido comprendido por Gavilanes Scarlett, Pasto Urla Ricardo, Toaquiza Mateo, Villota María José, Dangerli Sánchez y Luis Vargas. ¿Qué son las escuelas del derecho? Las escuelas del derecho penal son las corrientes de pensamiento que estudian tanto el delito, el delincuente y la pena. Estas escuelas están basadas en un método y un sistema que ordena doctrinas y principios. Yo les hablaré acerca de la escuela clásica que surgió en el siglo XVIII y el siglo XIX. Sus fundadores fueron Cesare Beccaria y Jeremy Bentham. La escuela clásica surge durante la Ilustración. Se caracterizaba por la idea de que el derecho penal debe ser racional y justo. Se enfocaba en la libertad individual y la igualdad ante la ley. Su propuesta se basaba en que las personas actúan de acuerdo a su libre albedrío y por tanto deben ser responsables de sus acciones. Algo que me llama mucho la atención de esta escuela es que surgió el tema de la proporcionalidad de la pena, lo cual dice que la pena debe ser proporcional al delito cometido y no debe ser cruel ni excesiva. Su presupuesto era ser parte de la premisa de que las personas al tener libertad y razonabilidad eligen el comportarse de manera delictiva. La prevención general y especial debe lograrse a través de las penas proporcionales y justas. Escuela positiva, finales del siglo XIX y XX. La escuela positiva surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una reacción al clasicismo penal, que se basaba en la idea libre del albedrío y la responsabilidad moral del delincuente. Inspirada en el positivismo de Auguste Comte, esta corriente aplicó el método científico al estudio del crimen, centrándose en las causas biológicas, psicológicas y sociales de la delincuencia. Principales representantes y aportaciones: César Lombroso en 1835 y 1909, fundador de la antropología criminal, propuso la teoría del criminal nato, argumentando que ciertos individuos tenían predisposición biológica hacia el crimen. Estableció una tipología criminal basada en rasgos físicos. Enrico Ferri, en 1856 y 1929, incorporó factores sociales y económicos a la criminología, defendió la prevención del delito más que el castigo, propuso la clasificación de los delincuentes en tipos: locos, natos, ocasionales, pasionales y habituales. Raffaele Garofalo, en 1851 y 1934, introdujo el concepto de la peligrosidad criminal. Defendió que las penas debían adaptarse al grado de peligrosidad del delincuente. Buscó una justicia penal basada en la defensa de la sociedad más que en la retribución. Características de la escuela positiva: uso de método científico en criminología, explicación del crimen a través de factores biológicos, psicológicos y sociales. Rechazó el libre albedrío, afirmando en el comportamiento delictivo está determinado. Enfoque en la prevención del delito más que en el castigo. Propuesta de medidas correccionales en lugar de penas tradicionales. Impacto y críticas. Impacto sentó las bases de criminología moderna, influyendo en el desarrollo de políticas de prevención del delito y la individualización de la pena. Críticas: su determinismo biológico fue considerado reduccionista y en algunos casos discriminatorio. Las teorías de Lombroso fueron descreditadas con el tiempo, pero el enfoque sociológico de Ferri y Garofalo siguen siendo influyentes. La Escuela Sociológica del siglo XX. La Escuela Sociológica del siglo XX revolucionó la comprensión del delito al enfatizar la influencia del entorno social sobre el comportamiento delictivo. Esta, surgida en un contexto de profundos cambios sociales y económicos como la industrialización y el crecimiento urbano, esta corriente criminológica, liderada por pensadores como Emile Durkheim, Franz von Liszt y Max Weber, destacó como factores sociales como la desigualdad, la pobreza y la exclusión podrían generar un ambiente propicio para la delincuencia. Vamos a ver el delito como reflejo de desequilibrio social.
La escuela sociológica entiende el delito como un fenómeno social complejo y multifactorial, no como una enfermedad individual. El crimen, desde esta perspectiva, es una manifestación de desequilibrio social y una respuesta, a menudo desviada a las tensiones y condiciones de la sociedad. Los principales postulados de esta escuela incluyen el delito como fenómeno social influenciado por el entorno, la función de la pena no solo como castigo, sino también como prevención y reparación, y la comprensión de la sociedad evoluciona constantemente, influyendo en las formas de criminalidad y las respuestas sociales del delito. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escuela crítica a finales del siglo XX. La escuela crítica del derecho penal surgió a fines del siglo XX, con una corriente que cuestiona la supuesta neutralidad del sistema penal y su función dentro de la sociedad, inspirado por pensadores como Hans Marx, Michael Foucault y Nils Christie. Esta escuela sostiene que el derecho penal no es un simple mecanismo de justicia, sino una herramienta de control social utilizada por las clases dominantes para mantener su poder en su contexto de lucha por los derechos humanos, el auge del pensamiento posmoderno y la crítica a las dictaduras. Los teóricos críticos denunciaron que el sistema de justicia penal no persigue el delito de manera objetiva, sino que criminaliza selectivamente a los sectores más vulnerables como las clases bajas, las minorías y los descendientes políticos. Mientras tanto, los grupos privilegiados reciben un trato más indulgente, evidenciando que la ley no se aplica de manera equitativa para todos. Estas ideas. La escuela crítica propuso alternativas al castigo tradicional, promoviendo la despenalización de ciertos delitos, la reducción del uso de cárceles y el fortalecimiento de la justicia restaurativa, un modelo que busca reparar el daño causado en lugar de centrarse únicamente en la sanción. Además, esta corriente impulsa el debate sobre abolicismo penal, cuestionando si realmente necesitamos cárceles o si existen otras formas más efectivas y humanas de abordar el delito. Su impacto ha sido clave en la lucha por los derechos humanos, incluyendo en reformas penales, movimientos de descriminalización y políticas públicas en diferentes países. Hoy sus ideas siguen vigentes y continúan inspirando a quienes buscan transformar la justicia para hacerla más equitativa, menos represiva y enfocada en la prevención y la reinserción en lugar de la simple retribución. Escuela de la Defensa, siglo XX. Fundadores: Franz von Zeth y Hans Wenzel. Fundadores principales impulsaron de la escuela, quienes adoptaron ideas innovadoras, buscaron transformar la forma en la que se entendía el derecho penal y la justicia social. Contexto histórico. En el siglo XX, el auge de movimientos sociales y cambios políticos impulsó la necesidad de reformar el sistema penal, buscando un equilibrio que garantiza tanto la seguridad pública como el servicio a los derechos fundamentales de los individuos. Concepto doctrinario. Esta escuela propuso un enfoque más humanitario y preventivo, enfatizando la importancia de la defensa social y la rehabilitación de delincuentes, en lugar de concentrarse únicamente en el castigo como forma de respuesta a la criminalidad. Presupuesto. Se sostiene que la pena debe tener un fin preventivo y rehabilitador, lo que implica que su objetivo no es solo castigar, sino que también evitar la reincidencia y facilitar la integración del infractor a la sociedad. Postulados. Los principios fundamentales incluyen la protección de la sociedad frente a la conducta delictiva, la prevención del delito a través de medidas efectivas y la rehabilitación del delincuente, así como la progresión de la pena, que busca adaptarse las sanciones y las circunstancias del caso. La importancia de las escuelas penales.
El estudio de diferentes escuelas penales permite comprender la evolución del derecho penal y los debates actuales en torno a la justicia penal. Cada enfoque ofrece una visión distinta sobre cómo aborda el delito y la pena, influyendo en las reformas políticas y penales actuales. Por ejemplo, las ideas de las escuelas clásicas influyeron en la creación de sistemas legales basados en la proporcionalidad y la legalidad, mientras que la escuela positiva impulsó el desarrollo de medidas de rehabilitación y reinserción social. La escuela crítica, por su parte, ha contribuido a cuestionar el papel del derecho penal en la sociedad y promover alternativas a la prisión. Agradecemos a todos por tomarse el tiempo de ver este video. Esperemos que la información les haya sido útil y enriquecedora. Su apoyo y atención es muy valiosa para nosotros. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.